Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación. Encontramos el día de hoy con nuestra invitada, la profe Joana Andrea Folleco, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en neurociencias con énfasis en neuropsicología por parte de la Universidad de Barcelona, magíster en neurociencias con énfasis en neurofisiología por parte de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología de la Universidad de los Andes y candidata a doctora de psicología por parte de la misma universidad. Estudios que adelanta con el apoyo de la beca Bicentenario de MinCiencias. Actualmente trabaja como docente de tiempo completo en el programa de psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores y docente de cátedra de la Universidad de los Andes. Sus intereses de investigación están centrados en la neurofisiología y neuropsicología del daño cerebral y recientemente investiga sobre la relación intestino-cerebro. Hoy precisamente venimos a hablar sobre la relación entre el intestino y el cerebro y su importancia para la psicología. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. La relación intestino-cerebro constante entre el sistema nervioso central, cerebro, y el sistema nervioso entérico, intestino. Están conectados a través del nervio vago, que es el principal nervio que transmite información entre ambos órganos. La comunicación entre el intestino y el cerebro es esencial para el equilibrio y la salud general de los organismos. Por ejemplo, el intestino puede enviar señales al cerebro para indicarle que está lleno, o hambriento, lo que regula el apetito y la ingesta de alimentos. Además, el intestino también puede enviar señales al cerebro en respuesta a factores estresantes, lo que puede afectar el estado de ánimo y la respuesta emocional. El intestino es considerado como la segunda función cerebral y tiene una gran capacidad de neuronas que se extienden a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y que contienen su capacidad de producir neurotransmisores y hormonas que pueden influir en la función cerebral. La microbiota intestinal, las bacterias y otros microorganismos que habitan en el intestino también desempeñan un papel importante en la salud mental. Estas bacterias producen sustancias químicas que influyen en la salud mental. Estas bacterias producen sustancias químicas que influyen en la función cerebral y en el estado del animal. Por lo tanto, un desequilibrio en la microbiota intestinal, conocido como disbiosis, puede estar asociado con trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad. Bueno, muy interesante el tema que nos convoca hoy, profesora. Tiene apasionada. Sí, muy bien. Es un tema además que se nota apasionante. Bastante. ¿Cómo fue que cómo fue que se terminó relacionando al intestino con las alteraciones en el estado de ánimo, como la depresión, o incluso enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson? Cuéntanos. Bueno, en el caso de las enfermedades, tanto de las enfermedades que implican cambios en el estado de ánimo como las enfermedades neurodegenerativas, lo que sucede es que se llevaron a cabo una serie de investigaciones, de revisiones de historias clínicas hacia atrás, y se empiezan a encontrar hallazgos tales como clínicas hacia atrás, y se empiezan a encontrar hallazgos tales como que los pacientes que son diagnosticados con depresión, por ejemplo, encuentran como punto en común sintomatología que implica el funcionamiento intestinal, como por ejemplo el estreñimiento. Y lo mismo empieza a suceder con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Entonces, las revisiones de historias clínicas indican que algo está pasando. Si bien hay una correlación significativa, ¿bien? Decir que el estreñimiento nos está diciendo que nos va a pasar, que vamos a ser diagnosticados en un futuro con estas enfermedades pues no es fácil. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Parkinson, estos hallazgos se remiten a 10 años antes de que las personas manifiesten los signos motores clásicos que permiten el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, pues 10 años antes es una cuestión como muy incierta. Nos puede suceder, estreñimos de vez en cuando, pero pues bueno, lo que sí fue que pone el foco en un asunto del intestino, y entonces ahora se tienen nuevas hipótesis sobre la emergencia y mantenimiento de las alteraciones. En el caso del Parkinson, por ejemplo, el haber puesto el foco en el intestino hizo que se empezaran a encontrar hallazgos
que solamente se habían caracterizado en el encéfalo, hallazgos tales como acumulación de alfa-sinucleína, que siempre se había dicho, eso es un marcador fuerte para hablar de Parkinson, pero pues se encontraba en regiones cerebrales, no se había encontrado, bueno, que por ahí está este marcador. Resulta que pues la proteína parece que se empieza a malplegar desde allá y también se han encontrado una relación entre ciertos metabolitos de una vía de catalización, de metabolización de elementos como el triptófano, por ejemplo, que si bien no es precursor de la implicado directamente en Parkinson, sí se sabe que esta vía, la vía del triptófano, la vía que tiene que ver con el consumo de triptófano al 90%, que es la vía de la quinurrenina, es una vía que regula la liberación de factores proinflamatorios y antiinflamatorios. Entonces resulta que si eso se desbalancea, pues entonces lo que sucede es que la flora intestinal, ella responde a esa serie de cambios, o la otra hipótesis es que es la flora intestinal la que al cambiar su composición, hace que el comportamiento, en tanto los metabolitos, en tanto la biodisponibilidad, por ejemplo, del sistema inmunológico cambie. Y eso generaría una serie de alertas que, como bien lo mencionaste, pues ascienden directamente por nervio vago, que es la comunicación que tenemos. Sí. Y pues puede ser que sea lo que suceda en el intestino que informe al sistema nervioso central y entonces tengamos la patología subsecuente, o puede ser que lo que sucede arriba en el sistema nervioso central, en el encéfalo, termina afectando la composición del microbiota. Es hasta ahora, como te digo, una hipótesis, y la misma situación que sucede con Parkinson pues empieza a aparecer con las enfermedades como la depresión. Y también sucede que esto podría estar relacionado con la respuesta que tienen las personas al tratamiento. Porque fíjate una cosa, parece ser que la microbiota regula la biodisponibilidad, por ejemplo, de L-Dopa, que es el fármaco que les dan a las personas que tienen Parkinson. Y de la misma manera está regulando la biodisponibilidad de receptores como serotonina, en el caso del Parkinson, de la depresión. Ajá. Aunque, claro, ¿no? Ya sabemos que la hipótesis de la implicación directa de la serotonina en la depresión está puesta a cuestionamiento en los últimos hallazgos. Hay una incidencia. Vale, muy bien. Entonces, ¿por esto es que se le empieza a conocer al intestino como el segundo cerebro? Sí, son todos estos hallazgos los que permiten empezar a fijar la atención sobre la implicación del intestino, pues sobre todo porque la microbiota tiene muchísima participación en regulológica. Entonces, cómo condiciona un poco los factores de inflamación o antiinflamatorios, tiene que ver con biodisponibilidad, y en esos términos, es decir, que todo lo que suceda en el intestino tiene una directa repercusión sobre el sistema nervioso central, y de ahí es que se diga, ok, todo lo que nosotros hemos hecho durante muchísimo tiempo es centrarnos en el cerebro, Sí. en el encéfalo específicamente, porque pues allá se han venido a buscar los hallazgos, pero no se tenía como una clara comprensión sobre emergencia, y es probable, lo que se dice ahorita es que es muy posible que la emergencia de algunas enfermedades pues esté en el intestino, y lo que se está encontrando son razones para empezar a enfocarse desde ahí y empezar a entender o a reentender o a comprender de una forma distinta las nociones que teníamos de las enfermedades. ¿Cuándo ha tomado, digamos, ese papel desde cuándo ha tomado, digamos, desde cuándo ha tomado ese papel protagónico el intestino? Digamos, desde cuándo los estudios están centrándose en esta relación intestino-cerebro. Este conocimiento es relativamente Nuevo, ¿cierto? Sí, esto tiene tal vez unos 15 años. Uh-huh. Yo no descarto que el hecho de haber dejado al encéfalo como el centro de atención de todo, pues haya hecho que se le reste un poco de peso a esta forma de racionalizar. Además que pues tenían que seguirse investigando la composición, ver los cambios y empezar como a tejer muy fino el hilo entre una cosa y la otra, para poder llegar a considerar que bueno, que sí, que tiene una participación bastante fuerte.
¿Cuáles serían las limitaciones con las que se encuentra un investigador interesado precisamente en establecer la relación o las implicaciones del intestino con enfermedades neurológicas? Eso se puede responder de dos formas. Uno es las limitaciones que nosotros podríamos tener acá directamente en el país y dos, las limitaciones que cualquier investigador pueda tener. En el mundo. Exactamente. Entonces, si me hablas de Colombia, yo diría que nosotros no tenemos un sistema de salud que permita hacer un seguimiento juicioso a la historia. Muy difícil, muy difícil que uno pueda hacer ese rastreo hacia atrás como si lo pueden hacer otros países como Estados Unidos, por ejemplo, como lo que sucede en España, ¿no? En Europa en general. La otra cosa es los costos. Estamos hablando de, en este momento, para poder investigar, uno lo que tiene que hacer es secuenciación genética, y la secuenciación genética, ya sea de heces, que es como lo más común que se hace, esa secuenciación pues es costosa y es tecnología que es pues relativamente nueva, y apostarle a un proyecto de investigación con secuenciación genética de acuerdo con la cantidad de muestras que se van a procesar, pues eso eleva muchísimo los costos. En el caso de la investigación que yo tengo ahorita con Andes y con Libertadores también, nada, tenemos un estimado de 72 muestras, y esas 72 muestras están llegando, o sea, las cotizaciones que hemos hecho para hacer el procesamiento están entre los 80 y los 100 millones de pesos. Claro. Es muchísimo dinero. Bien, hay manera de reducirlo, claro. Si uno aprende las técnicas, compra los reactivos y se da el trabajo, claro, uno lo puede hacer y eso abarata costos, pero aún no es que vaya a quedar en 10 millones, ¿no? Entonces siempre por costos va a ser difícil, y además porque la infraestructura que necesitas también es complicada. Es, por ejemplo, preservar una muestra de heces. En el caso de los animales, de las ratas, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería el grado de dificultad? Sería que tú tengas la asepsia, el manejo aséptico en la caja metabólica, y que también puedas tener acceso a nitrógeno líquido para poder mantener la muestra menos 80. En el caso de los seres humanos, que tú tienes que pedirle a una persona que recoja una muestra de sus heces, y pues hay que entrenarlo para que lo haga lo más aséptico posible, y luego pues someter esa muestra a guardado. Pero de ahí o sea, yo no sé qué tan pura pueda salir. Bueno, pero eso tampoco, es decir, uno sí tiene que reducir de que no se le vaya a contaminar la muestra, por un lado, pero lo otro también está en que hay varios estudios que muestran variaciones en las características de la microbiota. Es decir, hasta ahora se está avanzando como en la caracterización de una microbiota, entre comillas, típica o normal. Entonces todavía es típica o normal. Entonces todavía no sabemos, porque la microbiota varía en virtud de muchísimos factores. Y en ese sentido, pues recién se está viendo como los cruces de los reportes de información, y uno puede ver que hay una cantidad de bacterias que suben y que hay una cantidad de poblaciones bacterianas que bajan, y en ese sentido uno puede pensar, ok, busco la función de estos microorganismos y trato de entender qué es lo que pasa cuando ellos descienden, ¿no? La disbiosis. Y la cuestión es que se sabe bastante en este momento, o se ha avanzado, ¿no? En el conocimiento de bacterias, de más o menos el comportamiento de las bacterias, pero no se conoce mucho del resto de los microorganismos que están en la microbiota. Entonces, eso también resulta bastante retador. Lo que estamos haciendo es como en la etapa exploratoria de ver qué es lo que sucede, y a partir de ello, pues poder, en el tiempo se sostienen con otros estudios. Cuando estabas hablando de eso, estaba pensando que eso es como construir el genoma humano, pero del intestino. Exactamente, sí, es como de ese nivel. Sí, de esa envergadura la cuestión. Sí, la idea es como tener ahora lo que se están buscando para diversas enfermedades, es tener unos biomarcadores, o sea, unos criterios que sean objetivos, medibles y pues derivados, ya sea de muestras biológicas o de exámenes por neuroimagen o de registro de la actividad cerebral, para poder ver, poder decir una persona tiene depresión, o tiene un trastorno de ansiedad, o tiene una enfermedad de Parkinson,
con un diagnóstico un poquito más específico en términos del fenotipo. Es decir, de las variaciones en las que se puede, con las que se puede, es decir, de las variaciones en las que se puede, con las que se puede enfrentar una persona que tiene este tipo de diagnóstico, ¿no? Como nosotros recordamos, el DSM, por ejemplo, le dice a uno, tiene que cumplir con 5 de 10 de estos. Eso implica que una persona puede llegar al mismo diagnóstico que cualquier otra, pero en la combinación de signos variar. Y lo que se está pensando es, ok, fortalezcamos entonces ese diagnóstico criterial con biomarcadores. Y la investigación pues está centrada en este momento en reconocer y conocer un poco cómo participan estos microorganismos y se cree regularlos, es decir, al hacer que la disbiosis desaparezca, pues se lograría un estado de bienestar que supone que el resto de procesos metabólicos en nuestro cuerpo tendrían que ir bien. Teniendo en cuenta lo que nos has dicho, entonces, ¿qué tan buenos serían los alimentos conocidos como probióticos? ¿Y qué es eso de probiótico? Pues fíjate que con todos estos hallazgos de la implicación de los órganos viscerales en los procesos de enfermedad, no solamente se está estudiando microbiota, sino que también se está estudiando estómago. Se están estudiando muchas cosas en este momento. Son los suplementos dietarios, como los probióticos, prebióticos y simbióticos. Entonces, un probiótico es una sustancia que en sí misma la constitución de ella son microorganismos vivos. O sea, lo que te están dando en un probiótico son bacterias. Bacterias de tipo benéfico, bacterias que son, que las produce tu microbiota. Y el presupuesto de la disbiosis, bacteriana en este caso, es que tu flora tiene una cantidad de microorganismos que son benéficos, nativos para la defensa del organismo, la oportunidad a otros microorganismos que son oportunistas o que son patógenos de venir y colonizar y hacer los males, ¿no? O de alterar las respuestas que ya tienes. Entonces, cuando sembramos microorganismos buenos, lo que estamos haciendo es fortaleciendo la flora nativa de esos microorganismos. Ellos se establecen la nativa de esos microorganismos. Ellos se establecen, la teoría es que tú te lo tomas, no lo requerirías por una sola vez, sino por un tiempito prolongado. ¿Por qué? Porque es que hay que hacer que los microorganismos como que tengan la fuerza suficiente como para volverse flora nativa. Entonces, bueno, eso son fibras. Es fibra a partir de la cual los microorganismos que son nativos, que son pues los que necesitamos, ¿no? En esa cantidad, ellos pueden sacar nutrientes a partir de ahí y fortalecer su función. Y los simbióticos son una combinación de microorganismos vivos con fibra. Y pues en teoría es potente que los dos anteriores en términos de la funcionalidad que puede presentar. Ahora bien, la gente podría llegar a pensar entonces que nosotros somos lo que comemos. Sí. Literalmente, ¿no? Exacto. Entonces, en términos generales, pues sí, dependiendo de lo que tú comas va a ser el comportamiento de tu... Pues sí, dependiendo de lo que tú comas va a ser el comportamiento de tu intestino. Eso yo creo que todos hemos experimentado qué sucede si somos intolerantes a un alimento y ese alimento pues cómo nos va cuando lo consumimos, ¿no? Sí. Y de cierta forma una dieta, cierto tipo de dietas han sido investigadas, como la dieta mediterránea. La dieta mediterránea tiene muy buena, está muy bien recibida, digámoslo así, porque es muy completa en términos de lo que el organismo requiere y en términos de lo que se puede aprovechar dentro de los alimentos que la componen, ¿no? Y parece ser que pues estas personas que están expuestas a la dieta mediterránea pues presentan menos probabilidad de enfermar que lo que vemos en otro tipo de dietas que son mucho más cargadas de carbohidratos o que están muchísimo más cargadas de azúcares y de grasas pesadas. Bien, llamar la atención es porque esto se puede prestar un poco al aprovechamiento de la gente que toma esta información y de forma ligera la explota, ¿no? Como ha pasado con el prefijo neuro, Sí. que todo lo que tiene neuro parece ser que la gente, el público en general lo entiende como si fuera algo más serio, como si fuera algo muy científico.
y muchas cosas que han tenido el prefijo neuro se reciben bastante bien. Ujú. Entonces ahora con todo este conocimiento hay que tener, yo creo, cierta mesura, porque no hay un alimento que te pueda decir, bueno, te lo recomiendo porque es caracterización un poco más clara de una microbiota típica, o bueno, por lo menos un parámetro general de ella, y hasta que no tengamos claro como toda la composición, es que son muchísimos microorganismos, muchísimas clases de Ujú. microorganismos, y eso todavía se sigue incluso descubriendo, ¿no? Claro. Es un poco difícil, un poco arriesgado saber que podemos vender un probiótico como una salvación. Precisamente en este momento yo estoy trabajando con el efecto de un probiótico Ujú. sobre la condición inicial del Parkinson, tratando Ujú. de ver si tiene o no tiene algún efecto, siguiendo también los hallazgos previos de algunas investigaciones, donde tú vas a encontrar que en muchos estudios te van a decir, sí, esto funciona. Y vas a ver otros estudios que también les funciona, pero la composición característica de microbiota que reportan, pues tiene algunas variaciones. Y eso lo que nos está indicando es, bueno, aquí hay algo que no estoy comprendiendo muy bien. En el Ujú. caso del Parkinson, por ejemplo, hay muchos estudios que te dicen a ti, las personas que tienen Parkinson tienen un nivel elevado de lactobacilos. Pero también encuentras estudios donde se le han administrado lactobacilos a los pacientes y parece ser que tienen mejoras. Digamos que hay reporte de mejoras a los pacientes y parece ser que tienen mejoras. Digamos que hay reporte de mejoras en tanto los síntomas gastrointestinales y la disautonomía, pero lo que se espera es que esto tenga mejoras sobre los signos motores. Ajá. Entonces, en este momento todo es exploratorio, y por eso es mejor. O sea, a futuro podría ser relevante una dieta específica de pronto para prevenir determinadas enfermedades neurodegenerativas, pero en este momento, pues decir una dieta específica Sí, es sí, aventurarse porque claro, no hay el suficiente conocimiento todavía sobre el tema. exactamente. Entonces Ujú. uno podría decir Conocimiento todavía sobre el tema. exactamente. Entonces Ujú. uno podría decir, si tú a mí me preguntas por la revisión de literatura que yo he hecho, qué es lo mejor que yo puedo hacer para mantener bien Sí. mi intestino y bla, 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 pues yo te diría, claro, empieza a seguir una dieta mediterránea, lo que más puedas, Ujú. pero también te diría, pero es que también te da estrés. Ujú. Pero, o sea, hay una serie de condicionantes y también te podría decir que la composición de tu microbiota en este momento no se debe a los factores de este momento, sino también a lo que ha sido tu vida, en Ajá. términos de, fíjate cómo es la cosa, ¿no? El parto, por ejemplo, el momento del parto vaginal, así naces por cesárea, eso ya cambia la composición de tu microbiota, Ah, sí. ¿sí? Ujú. Porque cuando tú naces por la vagina, el niño se expone a toda la flora bacteriana que está en la vagina y Ujú. empieza a hacer reconocimiento, su sistema inmunológico empieza a hacer ese reconocimiento. Si no pasa eso, pues entonces no hay ese reconocimiento. Igual, si te amamantaron, eso es otro cambio. Ujú. Si tú tuviste que ingerir antibióticos, eso opera otro cambio. Entonces es como muchísimos factores modulando, que es lo que ha hecho difícil determinar una caracterización. Ahora bien, nosotros hablamos en estos últimos años de un diagnóstico más, si se quiere un diagnóstico más preciso, se diría hacer un diagnóstico genético. Y en ese sentido tú puedes tener, bueno, vamos a ver cómo está la composición de mi microbiota, pero a ver cómo está mi genética, y de esa manera tener una aproximación menos general y muchísimo más individualizada al mejor tratamiento para ti. Ensayos clínicos corriendo en este momento con fármacos que han funcionado bastante bien en la reducción de signos motores de Parkinson, por ejemplo, y muchos otros que están funcionando bastante bien para el tratamiento de trastornos del estado del ánimo. Ujú. ¿Qué tan generalizable son esos hallazgos que se presentan como maravillosos, o qué tan duradero? Bueno, y pues para cerrar un poco, ¿cuál podría ser? Bueno, ya nos has contado bastantes cosas, pero pues, puntualicémonos. ¿Cuál es la utilidad de estos hallazgos en la relación intestino-cerebro para la psicología? Esa es una muy buena pregunta, porque todo lo que hemos hablado aquí yo creo que es de la comprensión de los nutricionistas, de los médicos de todo el mundo, y probablemente uno de los médicos de todo el mundo, y probablemente uno dice, y eso de psicología, ¿Por como que qué? ¿qué tiene, no? Ajá. Pues yo lo pienso, y eso es muy criterio mío,
Yo siento que nosotros estamos llamados a darle una comprensión mucho más general de lo que le hemos venido dando a nuestros estudiantes cuando hablamos de las bases biológicas del comportamiento central y que se aprendan las estructuras, que no tengo nada en contra de eso, a mí me parece que también pues es válido, ¿no? Pero sí que insistamos en que el organismo que nosotros tenemos es un sistema. Es un sistema. Y siendo un sistema, pues hombre, empecemos a recoger las ideas viejitas de la psiconeuroinmunología. Fíjate, a recoger las ideas viejitas de la psiconeuroinmunología. Fíjate que esta propuesta de ver el intestino, pues claro, tiene relativa novedad, pero si tú echas la mirada hacia atrás, la gente que hacía psiconeuroinmunoendocrinología, de hecho, Sí. pues ya te estaba diciendo a ti, oiga, no lo mire de manera aislada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente tiene que aprender a pensar en términos de sistema y en términos de un organismo con historia y con interacción en su momento. Y en la medida en que nosotros podamos ver eso, pues podemos hilar un discurso como mucho más centrado o bueno, como mucho más consciente de esta serie de factores, es decir, no podemos seguir siendo ciegos a decirle a alguien que tiene depresión si se nos queja porque le está tomando un Prozac, se está tomando un fármaco de estos y dice que no siente reparo, pues no podemos seguir diciendo, no, pues que espere tiempo que eso usted se va a mejorar. No, hay gente que no responde a la farmacología, responde muchísimo mejor al medicamento si esto se acompaña de un cambio en la dieta y de un cambio en los hábitos en general de liberación de estrés y demás. Entonces no podemos quedarnos con ese simple discurso, y para no quedarnos en ese simple discurso y para poderlo argumentar, yo creo que es clave que nosotros pues empecemos a invitar a los también pues como, hombre, veamos, tengamos la capacidad de juicio crítico para no caer ligeramente en propuestas que simplemente son explotadoras de ideas. No, yo no. Sin mayor fundamento. Exactamente, yo, la verdad, no descartaría que en un tiempo esto del boom de los probióticos y demás se extienda más de lo que es hoy en día. Hoy en día tú no ves, o sea, no, el bombardeo no es tan fuerte, pero no sé si has notado, o sea, hay una que otra propaganda que te está diciendo a ti con probióticos. Y pareciera como que si uno va por la calle y es una persona normalita del público en general, pues le diría, bueno, si lo están vendiendo y le hacen tanto énfasis a esa palabra, yo pensaría, oye, esto es bueno, y empiezo entonces a consumir los productos. Lo bueno de los probióticos, hasta donde se sabe, es que no tienen efectos si yo me tomo a largo plazo determinado probiótico, ¿no? Parece que daño en sí mismo parece que no hace. Pero pues, hombre, la mesura para saber que lo que estoy tomando, si realmente lo amerita o no lo amerita. O si lo puedo acompañar de un tratamiento farmacológico. La propuesta en este momento, yo no creo, pues por lo menos no por tratamiento farmacológico. La propuesta en este momento, yo no creo, pues por lo menos no por mi parte, de decir es que tengo el probiótico que va a curar tal cosa. No, esto es un suplemento que podría mejorar, que podría ayudar, pero yo no siento todavía que tenga la fuerza suficiente pero yo no siento todavía que tenga la fuerza suficiente en la investigación para decirte esto va a evitar absolutamente todo. Hasta este momento no lo creo. No tenemos esa evidencia en este Exactamente. momento. Puede que en el futuro las cosas cambien, pero... Muy probablemente, como lo que está pasando, como te digo, con los diagnósticos genéticos. Hay gente que ha sido resistente farmacológicamente para el tratamiento de sus alteraciones, que está ya desesperada, y con esto ha logrado por lo menos mejorar su calidad de vida en términos de encontrar un tratamiento que se ajuste muchísimo mejor a lo que su organismo necesita. Bueno, pues profesora, muchísimas gracias. Súper novedosa. Gracias. Que pienso que para nuestros oyentes es muy importante. Y pues esperamos también que cuando tengas más resultados de tus investigaciones, pues tienes aquí un espacio para compartir esa información con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio también generoso de tiempo para poder desarrollar las ideas, y no, pues con todo el gusto del mundo en otra oportunidad, si tenemos avances, aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Muy bien, entonces invitamos a nuestros oyentes a que nos den el laboratorio con nuevos invitados y nuevos temas de interés para la psicología. Esto fue
Charlas desde el laboratorio. Una mirada desde la psicología científica.